Bienvenido a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. Alimentos que te deprimen. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo, y quiero hablarte de esos alimentos que tienen la posibilidad de deprimirte. Y de hecho, te deprimen. Estoy hablando de alimentos de tipo industrial, procesados, que son alimentos que tienen la cualidad que te secuestran los neurotransmisores del cerebro, el metabolismo y hasta tu felicidad. Voy un momentito para explicarlo. Fíjate, los alimentos que son dulces, que son carbohidratos refinados, que caen en esta categoría de alimentos tipo E, que estamos hablando pues de lo que nos gusta, del pan, de la pasta, de la harina, del arroz, del plátano, de la papa, de los tubérculos, de los cereales, del azúcar, de los dulces, de los chocolates, de la leche, de los jugos de fruta, de los refrescos azucarados. Todos esos alimentos ya se ha demostrado que tienen una cualidad adictiva que es 8 veces mayor que la cocaína. Hay estudios para eso. Pero lo importante es que estos alimentos te dejan atrapado, te secuestran la química de tu cerebro y tu metabolismo. Esos alimentos, hubo un estudio que demostró que cuando el cuerpo tú lo acostumbras a comer este tipo de alimentos dulces, chocolates, pan, harinas, este tipo de alimentos tiene un efecto adictivo sobre el cuerpo, donde básicamente el cuerpo, al acostumbrarse a ellos, te crean primero un estado de felicidad. Te sientes feliz momentáneamente, pero al rato te viene un bajón emocional, mental, y ahora te vas a sentir triste, débil, y te vas a sentir ansioso, una ansiedad. Y eso viene como la caída después del efecto excitante que tuvo el alimento dulce. Entonces, básicamente esos alimentos, muchos de nosotros los hemos notado que, por ejemplo, te comes un dulce, te tomas un refresco azucarado y de momento te sientes muy bien, pero al rato estás débil, cansado, con sueño, con ansiedad y no sabes qué te pasó. Y lo que ha pasado es que tu mecanismo, tu sistema nervioso se ha quedado afectado por ese consumo de azúcar, de carbohidratos refinados, de alimentos tipo E. Un estudio reciente, de ahora del año 2016, que este estudio dice el consumo de azúcar de alimentos dulces o bebidas dulces causa desórdenes mentales y depresión. Este estudio lo hizo el doctor Nuppel en el 2016, se publicó. Fue un estudio que hicieron después de haber analizado la dieta de 23.245 personas, donde se encontró una relación directa entre el consumo de alimentos tipo E, que son alimentos de pan, harina, de arroz, de azúcar, de dulce, y se siguió a 23.245 personas y se encontró que en general causaba un aumento de 23% en la depresión y en los estados de ansiedad. O sea, el consumo de estos alimentos, pan, azúcar, dulces, chocolates, helados, causaba un 23% de aumento en los niveles de depresión. De hecho, si tú te estás encontrando en una situación donde tu cuerpo te pide dulce, te pide pan, te pide chocolate, es posible que ya estés atrapado o atrapada de una adicción. Ahí te convendría que vayas a Metabolismo TV y veas el episodio número 991 que se llama Venciendo la adicción al azúcar. Si haces lo que dice ese episodio, rompe la adicción, te liberas y vuelves a controlar tu cuerpo. Y esto te lo comento porque la verdad siempre triunfa.